triángulo tiene que tener 3 puntos de conexión, de lo contrario no sería. ¿Y cuáles son esos 3 puntos? Mire, aquí está A, B y C, ¿no es cierto? Esos son los 3 puntos de conexión para que se llame, obviamente, triángulo. Se sobreentiende, ¿no? Que de aquí, del B, o sea, está yendo hacia, por decir, hacia arriba, hacia abajo, ¿no es cierto?, a otros componentes del circuito, porque si no sería una malla, ¿no es cierto, jóvenes o no? O sea, el ABC son nudos, son nudos que obviamente están viniendo de otros componentes, ¿no, jóvenes? Entonces, a eso se llama una conexión triángulo, porque si no existiera esas ramas de color verde que yo he dibujado, sería como una malla, ¿no? No sería un triángulo, por decirlo. Tiene formado un triángulo, pero no tiene sentido. Bueno, eso entonces es una conexión, jóvenes, de triángulo. Y estrella, fíjense, es como una Y, ¿no es cierto? Como una Y. Pero obviamente la estrella también puede ser así, miren, o sea, lo más fácil de dibujar es de esa forma, pero yo puedo dibujar así, miren. Aquí está el punto central, vengo aquí abajo y lo hago así, ¿no es cierto? Y el punto B estaría aquí, el punto A estaría aquí y el punto C estaría ahí, ¿no es cierto? Es lo mismo, jóvenes. Entonces, no siempre se va a presentar las conexiones tal cual lo vemos aquí en el dibujo, ¿no? Este, también puede presentarse como lo que he dibujado, ¿no? Entonces, lo importante es que la conexión estrella, lo que le distingue es que tiene esto que es un punto en común donde llegan las 3 resistencias, ¿no es cierto? Sí, bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre lo que es conexión estrella y triángulo para poder reconocer en cualquier circuito si es estrella o triángulo, jóvenes? Bueno, entonces no hay ni una duda, ¿no es cierto?, que es triángulo y que es estrella. Entonces vamos al siguiente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir qué tipo de conexión es esta de aquí, jóvenes? Estrella. ¿Qué dijo su compañera? Que no escuché muy bien porque está muy bajito. Estrella. Estrella, dijo, ¿no? Ya, entonces estrella, ¿no es cierto? ¿Por qué estrella? Porque, o sea, se juntan, si yo analizo esta conexión, ¿no es cierto?, se juntan en un solo punto, ¿sí o no? O sea, viene de aquí y aquí es el punto de unión de las 3. Viene así y este viene aquí y se unen en un solo punto, como se muestra aquí en la figura, ¿no es cierto? Vienen de 3 lugares, esa es una conexión estrella. Entonces, la primera es una conexión estrella, ¿no es cierto? Sí, estrella. Ya. Este otro segundo ejercicio, ¿qué conexión será, jóvenes? Jóvenes, Triángulo. Triángulo. triángulo, ¿no es cierto? Triángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una unión, ¿no es cierto?, de este término y otro terminal, ¿no es cierto? Y lo mismo con este y este forma como decir un triángulo, tal cual se ve aquí en la figura, fíjense, jóvenes, ¿no es cierto? Yo les decía que A, B y C tienen que ser nudos, ¿no? De lo contrario no funciona, ya, ¿no? Entonces, no sé si tienen una duda, jóvenes, sobre lo que es conexión estrella y triángulo, de saber distinguir, digamos, a eso me refería. Bueno, ya sabemos entonces qué es conexión ángulo, ¿ya? Entonces, ahora ya podemos hacer la parte matemática, ¿ya? ¿No es cierto? Conversión de conexión triángulo a estrella. Entonces, yo puedo hacer la conversión de este, ¿no es cierto?, que se ve aquí de conexión triángulo y convertirlo en estrella, ¿ya? Lo que siempre se va a mantener fijo son estos puntos de aquí, ya eso no va a modificarse. Lo que va a modificarse es cómo se están conectando las resistencias, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso se quedan fijos, las terminales que se llaman, ¿no es cierto? Y yo puedo hacer una conversión de triángulo a estrella. ¿Cierto? Los datos que yo voy a tener, ¿cuáles son los datos que voy a tener? Voy a tener como dato RA, RB y R.
¿cierto? Y al convertir tres resistencias nuevas, que no son RA ni RB, sino son R2 y R3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Y donde R1 al, al producto, ¿no es cierto? De RB por RC dividido entre la suma. Fíjense aquí para que se den cuenta por qué dice RB y RC. La resistencia R1 estaría aquí más o menos, fíjense, aquí estaría. Esto que estoy dibujando de ser ¿no es cierto? Sería R1, ¿no? Entonces, matemáticamente, R1 es igual al producto de las resistencias que están a ambos lados de R1. ¿Cuáles son las resistencias que están a ambos lados de R1? En la fórmula dice RB y RC, dividido entre la suma. ¿Ya? Esa es la fórmula más válida, ¿no es cierto? Más que indicar si es RA, RB, RC, RX, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, al producto de las resistencias que están al lado, que sería RB y RC, dividido entre la suma de las tres. Entonces, bajo ese criterio, jóvenes, ¿a qué va a ser igual R2? Fíjense, R2 ¿a qué va a ser igual? Siguiendo ese criterio, porque ese es el criterio que más vale, ¿no? Jóvenes, ¿a qué va a ser igual R2? A RA por RC. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Este va a ser igual a RA por RC, ¿no es cierto? Porque R2 está, voy a dibujar aquí estaría R2 es RA por RC sobre la suma. ¿Y R3 a qué va a ser igual? RA por RB. Jóvenes, ya, RA por RB entre la suma, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, jóvenes, eso es lo que en realidad vale más que la fórmula, digamos, ¿no? O sea, cómo aplicarla, digamos, ¿no? Porque no siempre le van a dar RA, RB, RC, pueden darle RX, RY, RZ, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que saber aplicar el concepto de conversión de estrella a triángulo. Entonces, el triángulo que tenía tres estrellas, tres resistencias, perdón, ¿no? RA, RB y RC, se ha convertido en esta otra conexión que tiene resistencia R1, R2 y R3, donde cada uno se calcula con la fórmula que les indiqué hace un instante. Esa es la conversión que se llama de triángulo a estrella. Ahora vamos a hacer lo contrario, conversión de triángulo, perdón, de estrella a triángulo. Entonces lo mismo, ¿no? De la misma forma yo puedo convertir el triángulo, perdón, la estrella en una conexión triángulo. Y el criterio de convertir es muy similar a lo que le dije hace un instante, ¿ya? Los datos que yo voy a tener son R2, R1, los datos que voy a tener son R1, R2 y R3. Esos son los datos que yo voy a tener, ¿no es cierto?, para hacer la conversión. Entonces aquí, fíjense, es muy similar, miren. RA, RA, fíjense, aquí está RA, vendría a ser esto de aquí, ¿ya? Si yo analizo a RA, está opuesto, ¿a qué está opuesto? A R1, ¿no es cierto? Está opuesto a R1. Por lo tanto, RA es igual a R1, que es lo opuesto, sobre todo esto que está aquí. Mire, esto que está aquí es una combinación de resistencia, R1 por R2, R1 por R3 y R2 por R3. No hay más combinaciones de productos que yo pueda hacer con las tres resistencias. Y el único que va a variar es este de aquí, es R1, ¿no es cierto? Entonces, haciendo ese criterio, igual RB, ¿quién me puede decir a qué va aquí? Igual RB, jóvenes. R2. Ya R2 abajo y arriba lo mismo, ¿no? O sea, R2 abajo y arriba lo mismo, fíjense. Y RC, R3 arriba lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la forma de convertir estrella a triángulo y triángulo a estrella. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces vamos ahora, jóvenes, a los ejercicios de aplicación. No tiene sentido, digamos, ¿no es cierto?
sección estrella en y triángulo en estrella. Entonces, aquí está el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy y vamos a hacer el, el inciso A de este ejercicio, ¿ya? Que dice calcular la resistencia equivalente del circuito y la corriente total. Ya aquí está el circuito, voltaje ARB, ARB, RX, RD, RD, 3,7, 3,9. Entonces, me pide calcular la resistencia equivalente de este circuito. Si yo analizo este circuito de aquí, jóvenes, miren, ¿cierto? No está en paralelo, ¿no? Entre RD y RE no está en paralelo, por lo tanto no puedo aplicar la condición paralelo, ¿no es cierto? No puedo aplicar la condición paralelo, ¿ya? Para calcular el inciso A, lo que tengo que aplicar es conversión, ¿no es cierto? Conversión de esto. ¿Qué conexión tendrá, por ejemplo, esto de aquí, jóvenes? ¿Qué conexión tiene eso, jóvenes? Triángulo. Triángulo, ¿no es cierto? O también, ¿no es cierto? O también puedo hacer o trabajar con este de aquí. ¿Esto qué conexión es? Triángulo. O sea, ya sea con el triángulo de arriba o el triángulo de abajo, voy a aplicar lo que hice hace un instante, ¿no es cierto? Y hacer la conversión, como se dice, la conversión. Entonces, para calcular, ¿no es cierto?, la resistencia equivalente, tengo que hacer una transformación de este circuito. Y aquí dice, voy a transformar esto que está aquí marcado de celeste, ¿no es cierto? Ese triángulo que está de celeste, lo voy a convertir de triángulo, lo voy a convertir a estrella, ¿no es cierto? Lo voy a convertir a estrella. Y al convertirlo a estrella van a aparecer tres resistencias, ¿no es cierto? R1, R2 y R3. Entonces aquí va la primera pregunta. ¿A qué va a ser igual R1, jóvenes? R1 va a ser la resistencia, ¿no es cierto?, que aparece en lo que yo voy a dibujar aquí. Este va a ser R1, ¿no es cierto, jóvenes? Esa resistencia R1, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? RD por RD. RD por RE dividido entre la suma de las tres, ¿no es cierto? RX más valores, ¿no? Vale 4,7, RB vale 3,9. ¿Cuánto sale reemplazando los valores, el valor de R1? Entonces, los valores lo voy a poner yo. Aquí está RD vale 4,7, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 4,7. RE vale 3,9. RX vale 18. 18. RD vale 4,7 y RE vale 3,9. Esos son los valores, jóvenes. ¿Cuánto sale eso matemáticamente? Jóvenes, ¿cuánto sale eso? Jóvenes, ¿cuánto de ese valor? Hola, hola. 0. Bien, 0,69, ya. Ahora voy a hacer R2. R2, fíjense, R2 en la gráfica sería esta resistencia de aquí. Y hacerlo de otro color. Eso sería R2, ¿no es cierto? Es ARD por RX o RC, como quieran llamarlo, dividido entre, esto es RX, ¿no? RD por RX sobre la suma, ¿no es cierto? Los valores los tengo arriba, fíjense, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale, jóvenes, haciendo el cálculo? Jóvenes, ¿cuánto sale, jóvenes?
3,18. 3,18. Muy bien, ahora nos falta R3. R3 viene a ser, ¿no es cierto?, esta resistencia que vendría así, ¿no? R3. Entonces, RE por RX, RE es 3,9 por 18 dividido entre la suma. ¿Cuánto sale eso? Jóvenes, ¿cuánto sale? 2,64. 2,64, ¿no es cierto? Sí, 2,64. Entonces, ¿qué he conseguido con eso? Pero ¿qué he hecho con esa conversión? Fíjense, miren, ya he logrado que el circuito quede de la siguiente forma. Miren, ya una pregunta hasta aquí, jóvenes. Entonces, con esta conversión he logrado que el circuito va a quedar ya no como se ve aquí en la figura, ¿no? O sea, con RDR. Entonces va a cambiar a lo siguiente, jóvenes, va a cambiar a lo siguiente. Aquí está el nuevo circuito, jóvenes, ya que es con estrella. ¿Y cuál es la estrella? ¿No es cierto? ¿Cuál es la estrella? La estrella es esto de aquí, miren, está aquí, y esa es la estrella que hemos convertido, ¿no es cierto?, el anterior circuito. Y este era, creo que aquí era a ver, si no, este era el punto A, ¿no es cierto? Esto, si no me equivoco, era el punto B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y aquí está el punto C, así era el dato que yo tenía, ¿no es cierto?, de este ejercicio de aquí. Entonces, ya yo he convertido lo que es el triángulo en estrella, pero ¿qué conseguí con hacer eso? Si yo analizo esta gráfica de aquí, ¿no es cierto?, voy a tener lo siguiente. ¿Quién me puede decir en qué conexión o en qué están conectados estas dos resistencias que voy a dibujar enseguida? Estas dos resistencias, R3 y R3, ¿en qué están conectadas, jóvenes? En serie. ¿Qué conectan? Eso, en serie, ¿no es cierto? Y estas dos resistencias, R2 y RA, ¿en qué están conectadas? En serie. En serie. Entonces, eso obviamente me va a facilitar, ¿no es cierto?, el cálculo. O sea, voy a tener aquí, fíjense, el circuito, ordenando el circuito, voy a obtener que estas dos resistencias estas dos resistencias, perdón, están en serie, lo mismo que esta, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí aplico la condición de resistencias en serie, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la resistencia R2 y RA en serie, jóvenes? ¿Qué se hace con eso? R2 y RA. Se suman, ¿no es cierto? Entonces, al sumar R2 y RA voy a tener solamente, ¿cuánta resistencia? Una sola resistencia. Y al sumar R3 y RB voy a tener una sola resistencia. ¿Cuánto vale R1, jóvenes? ¿Quién me puede decir R1 cuánto vale? No necesitan calculadora, ¿no? Porque son números, son sumas simples. ¿Cuánto vale R1, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto sale? Ahí tienen los valores. 5,38. 5,38. Y RE2, 5,34. muy bien. Entonces, fíjense, ahora como ya he simplificado el circuito, puedo hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué están conectadas estas dos resistencias? A ver, ¿qué conexión tienen estas dos resistencias? Paralelo. Paralelo. Entonces, fíjense, esas dos resistencias, al hacer el equivalente en paralelo, se va a convertir, ¿no es cierto?, en una sola resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Y obviamente esas dos resistencias en paralelo están en serie con R1, por lo tanto R1 a qué va a ser igual, R equivalente, pero va a ser R1 más el paralelo de lo que ustedes dijeron, ¿no es cierto?, que es R1 y R2. Entonces, reemplazando, ¿cuánto sale, jóvenes, esto? Entonces, R1 es, aquí van a estar los valores, R1 es, a ver, R1 es 0,69, creo que no es de 0,69. Entonces, aquí voy a tener que R1 es igual a 0,69
R1 es 5,38. Y R2 es 5,34. ¿No? ¿Cuánto sale esos jóvenes? 3,37. 3,37. Eso es la resistencia equivalente. Entonces, he logrado simplificar el circuito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Ahora, la corriente total va a ser igual a voltaje total sobre resistencia equivalente. 12 sobre 3,37 sale 3,56 miliamperios, ¿no es cierto? Y para comprobar eso, ¿no es cierto? No sé si alguien puede simular con every circuit, el circuito original, y ver esa corriente total cuánto es, ¿ya? ¿No? ¿Alguien tiene every circuit, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguien tiene every circuit? Un ratingo, Inge. Ahorita se lo Ya. saco. ¿Cómo es, jóvenes? Pues, jóvenes, ¿cuánto sale? $3,50 en enero. Ya, con every circuit. Sí, Ya, lo voy a enviar la fotito al grupo, ya, jóvenes. es en enero. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, para eso sirve la conversión estrella-triángulo. Entonces, de lo contrario, no podría yo, como se dice, simplificar resistencias cuando tenía el circuito original. Voy a poner el circuito original, ¿no es cierto? Este es el circuito original, ¿no? Este de aquí, ¿ya? Y obviamente no puedo yo no puedo aplicar yo serie paralelo a esto de aquí, ¿no es cierto? Ahorita voy a dibujar, pero no puedo aplicar serie paralelo a esto de aquí, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿No es cierto? Porque no está en serie, tampoco está en paralelo, está en triángulo esa conexión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Para qué sirve estrella, triángulo y viceversa? Jóvenes. Bueno, ese joven es todo sobre estrella, triángulo. Entonces vamos a ir al siguiente subtítulo para que vayamos terminando la clase de hoy día. Eh, Obviamente aquí el ejercicio continúa, pero obviamente esa teoría ya vimos ya nosotros, no hay problema, ¿no es cierto? Es esto lo que les quería yo indicar, es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Acabamos esos dos teoremas y ahí vamos a fijar fecha de examen del primer parcial el día de hoy. Entonces, como subtítulo, para finalizar el tema número 4,
Vamos a ver qué es el teorema de Thevenin, digamos. Ya, el teorema de Thevenin. Entonces, fíjense, el teorema de Thevenin dice que un circuito lineal entre dos terminales A y B, como se muestra en la figura, puede ser sustituido por otro circuito equivalente. Entonces, este circuito de aquí, esta parte de aquí entre A y B, es lo que está de verde, ¿no es cierto? Puede ser un circuito complejo, ¿no? Puede ser un circuito muy complejo, ¿no es cierto? Aquí puede tener resistencias en serie, puede tener fuentes de voltaje, ¿no es cierto? Conectar aquí otras resistencias, puede tener fuentes de corriente, ¿no? Puede tener fuentes de corriente, eh, más resistencias, lo que ustedes imaginan, ya, ¿no? Puede ser cualquier cosa eso. Entonces, el teorema de Thevenin, ¿qué me indica, qué me enseña? Que todo esto de aquí, yo lo puedo reemplazar, ¿no es cierto? Lo puedo reemplazar. Lo que está de verde, obviamente, ¿no? Lo que está de verde, ¿no es cierto? Sino lo que está de verde, lo voy a marcar aquí mejor así. Esto que está de verde, ¿no es cierto? Lo puedo reemplazar por este circuito que está aquí, miren. O sea, lo estamos reemplazando por una sola resistencia y una sola fuente de voltaje, ¿no? Entonces, este circuito que era complejo, yo lo puedo reemplazar por una resistencia y un voltaje, ¿ya? Es como un circuito equivalente, más o menos, no sé. No sé si tengo una pregunta sobre, quiero que entienda bien esto, digamos, en qué consiste Thevenin, ¿ya? En reemplazar este circuito complejo en un circuito simple, ¿no es cierto? En lo que está de verde, ¿ya? Lo que está de verde, lo que está de verde, ¿no? Ya, entonces, eso es el teorema de Thevenin, jóvenes. No sé si tienen una duda sobre lo que es el teorema de Thevenin, jóvenes. ¿Alguna duda, jóvenes? Antes de entrar a la parte matemática, quiero que entiendan qué es el teorema de Thevenin, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes, o no? ¿Mm? Hola, hola. Bueno, vamos ahora a la parte ya obviamente matemática. Entonces, fíjense, ya la resistencia de Thevenin, ya dice aquí, se calcula la resistencia de Thevenin, ¿no es cierto? Primero se quita la resistencia RL entre A y B, luego se eliminan todas las fuentes independientes, ¿ya? Se eliminan todas las fuentes independientes. Y el voltaje de Thevenin dice que se calcula separando la resistencia RL entre A y B y luego se calcula el voltaje que hay entre los puntos A y B sin eliminar las fuentes. Y ese es lo que se conoce como el voltaje de Thevenin. Digamos. También es conocido como voltaje a circuito abierto. Bueno, lo que quiero que entiendan es qué es Thevenin, jóvenes, y con un ejercicio se va a aclarar todo esto, qué es resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Digamos. Una pregunta, jóvenes. Vámonos al ejercicio, entonces, jóvenes. Ya aquí está el ejercicio, ¿no? El ejercicio. Y fíjense, es el mismo ejercicio que es el mismo ejercicio que hemos utilizado nosotros para los otros ejercicios. Entonces, aquí me pide el ejercicio, dice, determinar el circuito equivalente de Thevenin y calcular la corriente IX. La corriente IX es esta corriente que circula por aquí. Está muy delgadita. ¿Ya? Esta es la corriente IX, jóvenes, esta de aquí. ¿Ya? Entonces me pide calcular esa corriente aplicando Thevenin, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde voy a aplicar Thevenin? Voy a aplicar aquí entre A y B, a todo esto que está en verde, ¿no es cierto? Esas cuatro resistencias y esas fuentes, la tengo que reemplazar por una sola fuente y una sola resistencia, que se llama equivalente de Thevenin. Ya, entonces en eso consiste el equivalente de Thevenin. Entonces, el primer paso que hay que hacer para calcular el equivalente, que es igual a una resistencia y a un voltaje, es separar el circuito entre A y B. Ahí he separado el circuito entre A y B y tengo que trabajar con este circuito que lo he separado, ¿no es cierto?, de RL, porque ese es lo que estoy estudiando
y lo que voy a transformarlo, ¿no es cierto?, en equivalente de Thevenin. Entonces, ahora, una vez que he separado, calculo la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se calcula la resistencia de Thevenin? Decía desactivando las fuentes. ¿Qué es desactivar la fuente? Es desactivar esta fuente de voltaje, y al desactivar voy a tener esto, ¿no? La fuente de voltaje, ¿no es cierto?, estaba aquí, pero ya ha desaparecido, ¿no es cierto?, al hacer el cálculo. Entonces, la resistencia de Thevenin es la resistencia entre A y B, ¿no es cierto?, entre A y B. Estas dos resistencias están en serie, por lo tanto, se han convertido en una sola equivalente resistencia 23 o 23, que es igual a la suma, ¿ya? Estas dos resistencias que voy a marcar, ¿qué conexión tienen, jóvenes, entre esta y esta, jóvenes? ¿Qué conexión tienen entre R1 y R23, jóvenes? ¿Qué conexión tienen, jóvenes? Paralelo. Paralelo. Esas dos resistencias las puedo convertir en una sola. Y cuando lo convierta en una sola resistencia, todo el circuito entre A y B, ¿en qué va a quedar? ¿Qué conexión va a tener todo el circuito entre A y B? Jóvenes, ¿qué conexión va a tener? Serie. En serie, ¿no? Entonces, en eso consiste la resistencia de Thevenin. Va a ser igual directamente, miren, R4 más el paralelo de lo que ustedes dijeron, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, dando los valores aquí, ¿cuánto sale resistencia de Thevenin? R4, fíjense, está aquí, vale 1000, ¿no es cierto? ¿Sí o no? R4 vale 1000 ohmios. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 1000 igual. ¿Y la resistencia 2,3 cuánto vale? La resistencia 2,3 es la suma, ¿no?, de 2 y 3, sería 470 más 210 sería 680, ¿no? ¿Cuánto sale el equivalente, jóvenes? ¿Cuánto sale el equivalente de estos dos, jóvenes? ¿Jóvenes? Hola, hola, jóvenes, ¿cuánto sale? Jóvenes, estoy esperando. 1404,76. Esa es la resistencia de Thevenin. Entonces ya he calculado yo la resistencia de Thevenin, ¿no?, que es 1405 ohmios. Ahora tengo que calcular el voltaje de Thevenin. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, vamos entonces al voltaje de Thevenin. Ya, ¿cuál era? El voltaje de Thevenin dice que es el voltaje que hay entre el punto A y B, o sea, el voltaje que hay aquí entre A y B, ese es el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo calculo ese voltaje de Thevenin? Ya aquí aplico, obviamente, diferentes técnicas, ¿no es cierto? Ya. Al calcular el voltaje de Thevenin, que es entre A y B, ¿no es cierto?, yo tengo una corriente que va a circular por aquí, ¿ya? Esta corriente de aquí es cero. ¿Por qué? Porque no hay circulación de corriente cuando el circuito no está cerrado, ¿no es cierto? Está abierto el circuito en el punto A. En este punto está abierto. Por lo tanto, no va a haber circulación de corriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, al estar abierto, esa corriente I4 va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje que está aquí. Voy a dibujar un punto. Va a ser el voltaje el de aquí. Va a ser igual al voltaje entre el punto 2 y 3, ¿no? Como no hay circulación de corriente, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje 2,3. ¿Y cómo calculo el voltaje 2,3? ¿No es cierto? Utilizo división de voltaje, que ya vimos división de voltaje, ¿no es cierto?, en este circuito cerrado. En este circuito cerrado que estoy dibujando, ¿no es cierto?, aplico división de voltaje. Y el voltaje 2,3, ¿qué me dice el teorema de división de voltaje? Que el voltaje 2,3 es igual al voltaje de Thevenin, es igual a la resistencia 2 dividido entre la resistencia total por el valor de voltaje B. Tengo R23, ¿no es cierto?, sobre R1 más R23 por B.
Reemplazando sale 680, la suma de 1680 más 10, ¿vale, jóvenes? Voltaje de Thevenin. ¿Cuánto sale, jóvenes? 4,05. 4,05. Entonces, como ya tengo el voltaje de Thevenin, ¿no es cierto? Y la resistencia de Thevenin, el circuito equivalente de Thevenin transformado es este circuito que voy a marcar enseguida. ¿Ya? Este es el circuito de Thevenin. O sea, antes tenía varias resistencias, 3, 4, no me acuerdo. Se ha convertido en una resistencia y un voltaje solamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que se conoce como circuito equivalente de Thevenin, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo ahora la corriente que circula por RL? Será, ¿no? La corriente IX. Yo analizo este circuito que todo está en serie, ¿no es cierto? Y cuando todo está en serie, la corriente IX es una sola. IX va a ser la voltaje total, que es voltaje. Y lo que tenía que calcular era la corriente IX. Este es el equivalente de Thevenin, lo que está de rosado, jóvenes, ¿no es cierto? Y IX es igual a voltaje de Thevenin, Thevenin de aquí, a ver si acá se lo saben, dividido entre la resistencia total es igual a la suma de RT de Thevenin más RL dentro de ahí. 1505 más 500 voltios. ¿Cuánto es eso? 2,12. El tema de Thevenin, jóvenes, ya. Quisiera que el ejercicio, yo lo puedo proyectar con Every Circuit, ¿no es cierto? Pero lo hemos hecho con Thevenin, de analizar un circuito, el tema, ya. Entonces aquí vamos a calcular esos 2,12 miliamperios que es Ix por Every, que el teorema de Thevenin pide corriente Ix. Entonces, a ver, con Every Circuit
pueden hacer este circuito y ver que no sé, es igual a 2,12 miliamperios. Esto es por si acaso, y X, ¿no es cierto, jóvenes? ¿O no? Ya, entonces de eso trata nuevo teorema, jóvenes. Es diferente. Esta es una nueva, entonces si alguien simula jóvenes miliamperios logró simular. Jóvenes, Sí, ingeniero. sale ese valor. 2,13 sale. Ya, muy bien, cuestión decimal. Entonces, jóvenes, para que vean, ¿no es cierto? El teorema de Thevenin es otra forma de analizar un circuito eléctrico, ¿no? ¿No? Y eso es lo que estamos viendo. El teorema de Norton es muy similar, jóvenes, al teorema de Thevenin, es muy similar, por si acaso tiene el mismo concepto, y el mismo concepto. Simplemente que el circuito equivalente, aquí en la resistencia de Thevenin es este circuito que está de rosado, ¿no es cierto? Fíjense, o sea, el circuito de Thevenin convierte a una fuente y una resistencia, ¿no? Y el circuito de Norton, fíjense, miren, es lo mismo prácticamente, pero simplemente el circuito es diferente. Ahorita vamos a ver para que quede bien claro. Miren, el circuito de Norton, como se ve aquí, miren, reemplaza por una resistencia en paralelo y una fuente de corriente. Este es el circuito de Norton, ¿no? Como concepto es lo mismo, simplemente tengo que calcular la resistencia de Norton y la resistencia y la corriente de Norton, digamos, ¿no? La resistencia de Norton es la misma que la de Thevenin, entonces lo único que tengo que hallar es la corriente IN de Norton, digamos, ¿no? Ya, jóvenes. Eh, bueno, me imagino que están pasando auxiliatura, ya están viendo estos ejercicios. No quiero quitarles mucho tiempo porque algunos tienen clases presenciales. Con eso prácticamente estamos terminando el tema número 4. Ya nos falta hacer unos ejercicios, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Pero hoy tenemos que fijar fecha de examen del primer parcial, del tema 1 al tema número 4. Entonces yo voy a publicar mi calendario. ¿Ven mi calendario, jóvenes, o no? Sí. Ya. El 17, ingeniero. Uy, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto, joven? Ya. No, no, no. El 15 estaría bien. El 15, ¿están los jóvenes? Sí, el 15 está bien. Sí, está bien el Ya. 15. Ya, entonces anótense en su agenda que yo también me estoy anotando. El 15 es, miren, tienen 2 semanas prácticamente para estudiar, ¿ya? El 15 va a ser el primer parcial, ya jóvenes, anoten en su agenda eso, ¿ya? 15 de mayo, mayo 15. ¿Listo, jóvenes? No quiero perjudicarles ahí entonces. ¿Están pasando auxiliatura los jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, entonces hasta el 15, jóvenes, no, el 15 ya. Jóvenes, les dejo tranquilo para que vean su otra materia, ¿ya? Ingeniero, Sí, buen día. Una consulta a ver, respecto al práctico, ingeniero. ¿Eso es grupal o es individual? Esa es grupales, mi duda. grupal y cada grupo presenta un solo práctico, ¿ya? ¿De cuántos integrantes máximo? Quedamos a la primera clase, ¿no? Creo que ¿cuánto quedamos, jóvenes? Tres Es que compañeros. yo no vi. Ah, Entre tres. entonces Tres yo no vine máximo, la ¿no? primera, la tercera, segunda vine. Sí. Tres, tres compañeros, ¿ya? Son tres prácticos, compañeros. Los tres te hacen. Ah, ya, muchas gracias por la información. Listo, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase.
Hasta luego, jóvenes.